Los cielos sobre Saron eran una masa turbulenta de nubes oscuras, cuyas partes inferiores estaban teñidas con la inquietante luz de estrellas distantes. Los relámpagos crepitaban a través de la atmósfera, proyectando breves sombras irregulares sobre el terreno accidentado bajo las instalaciones de investigación. Selene se movía por los pasillos estériles con la fluida gracia de quien conocía cada rincón, cada punto ciego. Su largo cabello plateado se arrastraba como la cola de un cometa. Sus ojos violetas, agudos y concentrados, no eran ajenos al peligro, pero esta noche era diferente. Esta noche, los cazadores se habían convertido en los cazados. Apretaba un pequeño dispositivo cargado de datos en su mano. La culminación de años de investigación era más que solo datos, era la clave de un poder que podía remodelar la galaxia y la razón por la que su vida ahora estaba en peligro. Su gente, los cianos, eran conocidos por su intelecto y su avanzada tecnología, pero ni siquiera ellos habían comprendido del todo lo que habían descubierto en las antiguas ruinas bajo la superficie de Saron. El descubrimiento había sido tanto un triunfo como una maldición. El sindicato, una organización sombría con sus garras en cada rincón de la galaxia, también se había enterado y ahora no se detendrían ante nada para apoderarse de ella. La respiración de Selene se convirtió en breves y controladas ráfagas al llegar a la última puerta. Más allá se encontraba la bahía de aterrizaje donde una nave esperaba, su única oportunidad de escape. Presionó el panel de control, sus dedos sobre las teclas, pero el sistema era lento, comprometido por la falla de la red eléctrica de la instalación. «Vamos», susurró. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, la puerta se abrió con un siseo reticente, revelando la bahía detrás de su nave. Una elegante nave diseñada para la velocidad y el sigilo seguía intacta, pero al avanzar, escuchó el inconfundible sonido de pasos que se acercaban, pesadas botas blindadas resonando en el frío espacio metálico. Estaba fuera de tiempo. Sin pensarlo dos veces, Selene corrió hacia la nave que tenía detrás. El primero de los soldados del sindicato apareció, sus armas apuntando a ella. Rayos de energía pasaron zumbando. Ella casi la pierde. Mientras se sumergía en la cabina y sellaba la escotilla, los motores rugieron y, con una explosión ensordecedora, la nave salió disparada de la bahía, dejando atrás las instalaciones y sus secretos mortales. Pero incluso mientras se elevaba hacia el cielo tormentoso, Selene sabía que su escape era solo temporal. El sindicato no se detendría hasta que tuvieran lo que querían y a ella solo le quedaba una esperanza. Un hombre al que nunca había conocido, un mercenario con reputación de enfrentarse a adversidades imposibles. Kalin estaba sentado solo en una mesa de la esquina, en un bar con poca luz en los límites de la galaxia conocida. El bar era un refugio para forajidos, mercenarios y aquellos que preferían mantener sus negocios en la sombra. Una tenue neblina de humo flotaba en el aire y el bajo zumbido de la conversación creaba un ruido de fondo que quien encontró extrañamente reconfortante. Bebía un vaso de licor oscuro, su mente vagaba por los recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Su otrora brillante futuro como soldado condecorado se había derrumbado. Cenizas hace años gracias a una traición que aún lo perseguía. Ahora era un mercenario. Aceptaba trabajos bien pagados, pero ofrecía poca redención. Sus penetrantes ojos azules escudriñaban la sala, observando a la ruda clientela. Era alto, de hombros anchos y una belleza robusta que había visto días mejores. Su cabello oscuro, antes con el corte reglamentario, ahora le caía justo por debajo del cuello. Una barba incipiente de una semana le ensombrecía la mandíbula. Kim tenía el aspecto de un hombre que había estado en el infierno, y la llevaba como una armadura. Mientras bebía lo último de su bebida, una figura se acercó a su mesa. El instinto de Kalin se apoderó de él, moviendo la mano hacia el blaster enfundado a su lado, pero se detuvo en seco cuando la figura levantó una mano en un gesto de paz. «Kim, ¿no es así?», preguntó el hombre con voz suave y mesurada. Kalin miró al recién llegado con sospecha. El hombre vestía una capa sencilla, pero había algo en su forma de comportarse, tranquilo y seguro.
Peligroso. Sus ojos eran de un verde penetrante y su expresión era. Un interés calculado depende de quien pregunte. Kim respondió en voz baja y con cautela. El hombre sonrió levemente y se sentó frente a Kalin sin esperar invitación. Mi nombre es Sos. Represento a una facción con un interés personal en cierto individuo que actualmente está prófugo. Hemos oído que eres el mejor en el negocio en cuanto a extracción y protección. Kim entrecerró los ojos. ¿Y qué te hace pensar que me interesaría? Porque este individuo tiene la clave de algo mucho más valioso que el dinero. Salto dijo inclinándose hacia adelante. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia y porque tienes una historia con quienes la persiguen. La mano de Kalin se apretó alrededor de su vaso. ¿Quién es ella? Se llama Celine. Salos respondió deslizando un pequeño proyector hueco por la mesa. El dispositivo se activó mostrando la imagen de una mujer sorprendentemente hermosa con cabello plateado y ojos violetas. Es una científica seriana y actualmente está huyendo del sindicato. Ante la mención del sindicato, Kim sintió un nudo familiar de ira y amargura en el pecho. El sindicato había sido la causa de su caída, y la idea de cruzarse con ellos de nuevo le provocó una oleada de adrenalina. ¿Qué sabe ella?, preguntó Kim, endureciendo su voz. Me temo que es secreto. Sos respondió con una leve sonrisa. Pero basta con decir que si el sindicato la pone en sus manos, las consecuencias podrían ser catastróficas. Kalin se reclinó en su silla, sopesando sus opciones. No sentía ningún cariño por el sindicato y la idea de frustrar sus planes tenía su atractivo, pero había aprendido a las malas que involucrarse en este tipo de juegos tenía un alto precio. ¿Qué gano yo?, preguntó con un tono pragmático. La sonrisa de Salto se ensanchó. Además de un pago sustancial, considéralo una oportunidad de redención, una oportunidad de arreglar las cosas. Kim se burló. La redención es un juego de tontos, pero con dinero puedo trabajar. Sos asintió, levantándose para irse. Encontrarás los detalles en este chip, dijo, entregándole a Kim una pequeña tarjeta de datos. Celine está actualmente en Saron. El tiempo es esencial. Mientras Sos se giraba para irse, Kim lo llamó. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más? Sos se detuvo, mirando hacia atrás con una mirada cómplice. Kalin, no tienes nada que perder. Y a veces eso es exactamente lo que hace peligroso a un hombre con eso. Sos desapareció entre las sombras, dejando a Kim solo con sus pensamientos. Contempló la imagen vacía de Celine. Su mente corría. Era hermosa, sí, pero había algo en sus ojos. Algo que hablaba de fuerza e inteligencia. Un fuego que no se había extinguido a pesar del peligro en el que se encontraba. Kim sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era exactamente esperanza, pero estaba cerca. Tal vez, solo tal vez, esto sería diferente. Con un suspiro, guardó la tarjeta de datos en el bolsillo y se dirigió a la puerta. Si iba a hacer esto, necesitaba un equipo y sabía exactamente por dónde empezar. La lanzadera aterrizó en la superficie árida. De Saran, el tren de aterrizaje se hundía ligeramente en el suelo polvoriento. La atmósfera del planeta estaba cargada de electricidad estática, erizando los pelos de la nuca de Kim mientras salía de la nave. Zane revisó los sistemas de la nave, asegurándose de que estuvieran listos para una huida rápida. Zane era un hombre flacucho y enjuto. Sus rasgos afilados se suavizaban solo por la sonrisa perpetua en su rostro. Era un piloto brillante, pero su lealtad era al mejor postor y Kim sabía que no debía confiar completamente en él. Kira emergió de la lanzadera. Sus ojos verdes escudriñaban el paisaje desolado. Era una esmédica de combate con pulso firme y una determinación férrea que le había ganado un lugar en la tripulación de Kalin. Pero al igual que Kalin, tenía sus propios demonios y su pasado era un tema del que nunca hablaba. Finalmente, Alor salió de la lanzadera. Su figura alta y esbelta se movía con una gracia antinatural.
Su piel azul oscuro y sus túnicas blancas ondeantes lo identificaban como un alterano, una raza conocida por su naturaleza enigmática y su poder. Habilidades psíquicas. Los motivos de Al para unirse a la misión no estaban claros, pero Caln sospechaba que había algo más en él de lo que parecía. La mirada de Kalin recorrió a su equipo y sintió una punzada de inquietud. Eran hábiles, sí, pero también impredecibles. Tendría que vigilarlos de cerca. Letun se movió. Qin ordenó liderar el camino hacia las instalaciones. El viento azotaba sus ropas mientras caminaban con dificultad por el polvo. El distante retumbar del trueno era un recordatorio constante de la naturaleza volátil del planeta. Al acercarse a las instalaciones, el Cal de Kalin cobró vida. «Tenemos un problema», informó Sai desde el transbordador. «Los sensores detectan varias naves entrantes. Parece que... fuerzas del sindicato». La mandíbula de Qin se tensó. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «¿No es suficiente?», respondió Zane. «Tenemos que hacerlo rápido». Kalin asintió para sí mismo. «Mantengan los motores calientes. Volveremos antes de que se den cuenta». Les indicó a los demás que los siguieran mientras se acercaban a la entrada de las instalaciones. La puerta estaba fuertemente reforzada, pero Alor se paró. Avanzó colocando las manos sobre la superficie metálica. Sus ojos brillaron levemente mientras se concentraba. Tras unos instantes, la puerta se abrió con un suave siseo. Kira murmuró, mirando a L. El anciano asintió en silencio. Su expresión era indescifrable. Dentro de las instalaciones reinaba un silencio inquietante. Los pasillos estaban tenuemente iluminados y el único sonido era el suave zumbido de la maquinaria. Los sentidos de Kalin estaban alerta mientras se adentraban en el complejo. Cada sombra era una amenaza potencial. Al acercarse al laboratorio central, Qin le indicó al equipo que se detuviera. «Estamos cerca», susurró. «Zane, ¿ves algo en los sensores?» «Solo las defensas automatizadas habituales, drones de seguridad». Zane respondió, «Nada que no podamos controlar». Kalin asintió, volviéndose hacia Kira. «Tú toma la iniciativa. Ocúpate. La retaguardia. Deja que entren y salgan». Se movieron como una unidad, eliminando eficientemente a los pocos drones de seguridad que se cruzaron en su camino. Cuando llegaron al laboratorio, Qin le indicó a Kira que abriera la puerta. Encontraron a Celine exactamente como la imagen hueca le había mostrado. Estaba parada. Estaba frente a una consola, dándoles la espalda, pero se giró. Al entrar, sus ojos violetas se entrecerraron con sospecha. «¿Quién eres?», preguntó. Con voz firme a pesar de la tensión en su postura, Qin dio un paso adelante, manteniendo las manos donde ella pudiera verlas. «Estoy aquí para sacarte». Celine recorrió con la mirada al equipo, evaluándolos rápidamente. «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Cómo sé que no estás con el sindicato? Si estuviéramos con el sindicato, ya estarías muerto». Qin respondió sin rodeos. «No tenemos tiempo para esto. Las fuerzas del sindicato están en camino y tenemos que irnos ya». Celine dudó un momento y luego asintió. «De acuerdo, pero traigo esto conmigo», dijo, señalando el dispositivo de datos en la consola. Kalin no discutió. Letun se movió mientras salían del laboratorio. Las alarmas de las instalaciones cobraron vida y el sonido de pasos acercándose resonó por los pasillos. «Vamos», gritó Qin, abriendo el camino. De vuelta a la lanzadera, se movieron rápidamente, pero las fuerzas del sindicato se acercaban. Al doblar una esquina, un grupo de soldados fuertemente armados apareció bloqueándoles el paso. El aire crepitaba de tensión mientras ambos bandos alzaban sus armas. La amenaza de violencia se cernía sobre ellos por un instante. El tiempo pareció congelarse. Entonces, con un estallido de velocidad, Kira abrió fuego, sus disparos precisos y mortales. Los soldados respondieron y el pasillo se sumió en el caos mientras ambos bandos se enfrentaban.
Qin luchó con la fría eficiencia de quien ha estado en innumerables batallas. Su blaster aniquilaba enemigos con una precisión letal. Alor usó sus habilidades psíquicas para proteger al equipo, desviando el fuego enemigo con un campo de fuerza. Pero los soldados del sindicato eran implacables y rápidamente se hizo evidente que los superaban en número. Sane, necesitamos una salida. Kalin gritó en su pecho mientras se abrían paso. La voz de Sai crepitó. Atrás, estoy anulando la seguridad de las instalaciones. Atención. El equipo ayuda a su terreno mientras las fuerzas del sindicato presionaban. Su situación se volvía más desesperada a cada segundo. Justo cuando parecía que podrían verse abrumados, el techo sobre ellos explotó. En una lluvia de chispas y escombros, la lanzadera flotaba sobre su escotilla lateral, abierta y lista para el abordaje. «Muévete, muévete», ordenó Kane. Cubriendo a Celine mientras subía por la escalera hacia la lanzadera, los demás la siguieron rápidamente, con Kalin cerrando la marcha. Al despegar, la instalación estalló en una serie de explosiones. El último esfuerzo del sindicato por eliminarlos. Qin se desplomó en un asiento. Respirando con dificultad, miró a Celine. Ella agarraba el dispositivo de datos. Su expresión era ilegible. A salvo por ahora. Kai murmuró, aunque sabía que no debía pensar que estaban fuera de peligro. Celine asintió. Su mirada distante por ahora repitió en voz baja. Su mente ya calculaba su siguiente movimiento mientras la lanzadera se alejaba de Saron. Kale no podía evitar la sensación de que esta misión estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. Las estrellas se difuminaron en rayos de luz mientras la lanzadera se elevaba al hiperespacio, dejando a Saron atrás. Qin estaba en la cabina observando las lecturas del panel de control mientras Zane guió la nave sordamente a través de una serie de maniobras evasivas. ¿Algún signo de persecución?, preguntó Qin. Su voz tensa. Zane negó con la cabeza, pero la sonrisa que solía mostrar había desaparecido. Todavía no. Pero es solo cuestión de tiempo. El sindicato no se rinde fácilmente. Qin gruñó en señal de acuerdo. Su mente ya estaba llena de posibilidades. Apenas habían escapado de Saron con vida y ahora huían de una de las organizaciones más poderosas de la galaxia. Se giró para encarar al resto de la tripulación, que se había reunido en la pequeña zona común de la lanzadera. Kira estaba revisando sus suministros. Su expresión era sombría. Alor estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Sus ojos cerrados, meditando. Celine se quedó a un lado. Su mirada distante mientras agarraba el dispositivo de datos que casi les había costado la vida. «Necesitamos un plan», dijo Qin. Su voz interrumpió el tenso silencio. «No podemos seguir corriendo. Eventualmente nos rastrearán». Kira levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos. «¿Qué hay de tu contacto?» «El que nos envió a Saron». «Celos». Qin respondió con su tono plano. El que me contrató para este trabajo, pero empiezo a pensar que omitió algunos detalles cruciales. Celine finalmente habló. Tranquila pero firme. Eso es porque no lo sabe todo. Nadie lo sabe. Callen. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Celine dudó un momento y luego dio un paso adelante sosteniendo el dispositivo de datos. Esto contiene una investigación en la que mi equipo y yo estábamos trabajando. Descubrimos algo antiguo. Algo que precede incluso a las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Es un arma, pero no como ninguna otra que hayas visto. Los ojos de Qin se entrecerraron. ¿Qué tipo de arma? Celine suspiró, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Se llama núcleo del nexo. Es un artefacto que puede manipular la estructura misma de la realidad. Quien lo controle podría remodelar mundos enteros o destruirlos. Los ojos de L abrieron de golpe. Su expresión era aguda. Estás hablando del nexo. Eso no es solo un arma, Celine. Es la clave de un poder.
Incomprensible. Kalin sintió un escalofrío. Un nudo de miedo se le forma en el estómago y... El sindicato quiere esto. ¿Qué? Para controlarlo. Selene respondió simplemente con él. Nexus. Podrían controlar la galaxia. Nadie podría oponerse a ellos. La habitación se sumió en un pesado silencio al comprender las implicaciones de sus palabras. Kim se pasó una mano por el pelo. La frustración era evidente en su rostro. Y eres el único que sabe cómo acceder a él. Sí, Selene lo confirmó, pero no soy él. Único que sabe de su existencia. Hay otras facciones, grupos que harían lo que fuera por tenerlo en sus manos. Genial. Kira murmuró con un tono lleno de sarcasmo. Así que tenemos a media galaxia tras nosotros y solo tenemos que mantener un arma de distorsión de la realidad fuera de sus manos. Zane dejó escapar un silbido bajo. Sin presión. Kim ignoró las bromas. Su mente ya está formulando un plan. Necesitamos encontrar un lugar donde ocultarnos, en algún lugar fuera de la red donde podamos averiguar nuestro próximo movimiento. Conozco un lugar, sugirió Zane, mirando los controles de navegación. Hay un antiguo escondite de contrabandistas. En una luna del sistema Oryx, ha estado abandonada durante años, pero sigue intacta. Podríamos usarla como base. Kim asintió. Fija un rumbo a Oryx. Zane programó las coordenadas. Kim se giró hacia Selene. Dijiste que hay otros que saben del Nexus. ¿Sabes quién? Selene negó con la cabeza. No estoy segura, pero sé que están ahí fuera observando, esperando el momento adecuado para atacar. Entonces debemos adelantarnos a ellos. Kim dijo con firmeza, una vez que lleguemos a Oryx, decidiremos nuestros próximos pasos. Los ojos violetas de Selene se encontraron con los suyos. Por primera vez, Kim vio un destello de miedo en sus profundidades. Espero que tengas razón, Kalin. Porque si fallamos, no necesitó terminar la frase. Lo que estaba en juego era claro mientras la lanzadera se precipitaba a través del vacío. Kim no podía quitarse la sensación de que vivían con tiempo prestado. El sindicato vendría por ellos y cuando lo hicieran, estarían listos. Pero también había algo más. Una conexión creciente entre él y Selene. Era más que solo el peligro compartido, era un vínculo forjado a fuego, algo que ninguno de los dos esperaba, y Kalin sabía que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. El escondite del contrabandista en Oryx era una reliquia de una era pasada, oculta en lo profundo de una serie de escarpados cañones en la superficie lunar. La entrada estaba bien oculta, accesible solo por un estrecho pasaje que serpenteaba a través del terreno rocoso. Zane condujo hábilmente la lanzadera a través del laberinto, llevándolos a una plataforma de aterrizaje que era poco más que una extensión plana de piedra rodeada de acantilados escarpados. Kalin fue el primero en salir de la lanzadera, sus ojos escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. El aire era tenue y frío, trayendo consigo el leve olor a minerales y polvo. La superficie lunar estaba bañada por una pálida luz plateada del lejano sol que proyectaba largas sombras que se extendían por el suelo. Parece claro, dijo Kim en voz baja mientras el resto del equipo desembarcaba. Kira lo siguió de cerca, con la mano apoyada en la empuñadura de su blaster mientras inspeccioné la zona. Este lugar me da escalofríos. ¿Estás seguro de que es tan seguro como cualquier otro lugar en esta parte de la galaxia? Zane respondió encogiéndose de hombros. Este escondite fue usado por algunos de los contrabandistas más notorios del sector. Está fuera de la red. Nadie lo sabe. Está aquí y nadie viene a buscarlo. Alor se movió con silenciosa gracia. Cerró los ojos como si percibiera el entorno a su alrededor. La energía aquí es inquietante, murmuró, pero será suficiente para nuestros propósitos. Selene salió la última. Su expresión era cautelosa mientras observaba los alrededores. Había tensión en su postura, como si esperara que algo saliera mal. Kane le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Estaremos a salvo aquí,
al menos por un tiempo. Entremos y averigüemos nuestro próximo movimiento. El escondite en sí era una serie de cámaras interconectadas excavadas en la roca, cada una equipada con lo esencial para una vivienda a largo plazo. Había almacenes llenos de suministros, un centro de mando con equipo anticuado pero funcional y, en un dormitorio que ofrecía cierta privacidad, Kalin los condujo al centro de mando, donde Zane se puso a trabajar rápidamente. Reactivando los sistemas, los viejos monitores cobraron vida mostrando las lecturas de los sensores de maps y otros datos. Todo sigue operativo. Zane informó que sus dedos volaban sobre los controles. He configurado una alerta perimetral si alguien estornuda cerca de este lugar. Lo sabemos. Kira comprobó sus suministros. Su movimiento es eficiente y practicado. Tenemos suficiente comida y agua para unas semanas, quizás más si racionamos las armas y la munición. Hay buen suministro. Kim asintió con aprobación. Necesitamos tiempo para revisar los datos del Nexus y averiguar cuál es nuestro próximo movimiento. Celine se acercó a la consola de mando. Entrecerró los ojos mientras estudiaba las lecturas. No podemos quedarnos aquí para siempre. El sindicato nos encontrará. Eventualmente, estaremos listos cuando lo hagan. Kalin respondió, pero primero necesitamos entender a qué nos enfrentamos. Celine comenzó a subir los datos de su dispositivo a la consola de mando. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El escondite estaba seguro, los sistemas estaban operativos, pero había una tensión subyacente que no podía ubicar. Alor, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, de repente. Kane habló. «¿Puedo hablar un momento en privado?» Kalin miró a los demás y luego asintió. Kira-sai, vigila el perímetro. Cell, mira qué puedes encontrar en los datos. L, volveré enseguida. Los dos hombres salieron del centro de mando y entraron en una de las cámaras laterales, donde Alor cerró la puerta tras ellos. Se giró para mirar a Kane. Su expresión era seria. «Hay algo que necesitas saber». Alor comenzó a hablar en voz baja. «He sentido una perturbación en nuestro grupo». Kim frunció el ceño. «¿Qué tipo de perturbación?» Alor dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hay un traidor entre nosotros, alguien que no es lo que parece». De Kalin. Entrecerró los ojos. «¿Estás diciendo que uno de los nuestros está trabajando con el sindicato?» «Es posible que un Laoren», admitió. «No puedo decirlo con certeza, pero he sentido una creciente sensación de inquietud, como si alguien ocultara sus verdaderas intenciones». La mente de Kalin corría. Siempre había sido cauteloso, siempre consciente del potencial de traición en su trabajo, pero oírlo confirmado por Alor, quien rara vez se equivocaba en tales cosas, le provocó escalofríos. «¿Quién sabe?», Ken preguntó con la voz tensa. Alor negó con la cabeza. «No puedo asegurarlo, pero te aconsejo que mantengas la guardia alta. No confíes completamente en nadie, ni siquiera en mí». Kalin apretó la mandíbula mientras consideraba las implicaciones. Si había un traidor entre ellos, podría ponerlo todo en peligro. Tendría que tener cuidado, estar atento y preparado para lo peor. «Gracias por la advertencia», Kane dijo con la voz tensa. «Tendré cuidado». Alor asintió con una expresión indescifrable. «Solo espero que no lleguemos demasiado tarde». Mientras regresaban al centro de mando, la mente de Kalin corría. No podía permitirse bajar la guardia ahora. Había demasiado en juego y los riesgos eran demasiado grandes. Solo esperaba estar listo cuando llegara el momento. Los próximos días pasaron en una tensa confusión. Mientras el equipo trabajaba para descifrar los datos del nexo y planear su próximo movimiento, Kim permaneció en alerta máxima. Sus sospechas sobre el posible traidor nunca se alejaron de su mente. Pero a pesar de la tensión, el equipo avanzó. Celine, con la ayuda de Aorn, comenzó a reconstruir la verdadera naturaleza del nexo y sus capacidades. El artefacto era mucho más poderoso de lo que nadie había imaginado.
Un dispositivo antiguo capaz de manipular la realidad misma, con el potencial de remodelar mundos enteros o borrarlos de la existencia. No es solo un arma. Celine explicó una noche, mientras el equipo se reunía en el centro de mando, que es la clave de un poder que desafía la comprensión. Quien lo controle podría controlar el destino de la galaxia. Kalin escuchó atentamente. Su expresión era sombría. El sindicato quiere usarlo para sus propios fines. Celine respondió, lo han estado buscando durante años y ahora que saben que existe, no se detendrán hasta tenerlo. Kira, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la discusión, finalmente habló. ¿Qué hacemos? No podemos dejar que lo tengan en sus manos, pero tampoco podemos usarlo nosotros mismos, es demasiado peligroso, tenemos que destruirlo, dijo King con firmeza. Si encontramos una manera de desmantelar o desactivar el nexo, podemos quitarle ese poder. Selene asintió con la cabeza, pero había una sombra de duda en sus ojos. No será fácil. El nexo está protegido por antiguas salvaguardas, e incluso con la información que tenemos, será un desafío atravesarlas. King miró a Alor, quien había estado inusualmente callado. Alor, ¿alguna idea? Los ojos alteranos brillaron levemente. Mientras consideraba la pregunta, Texas es más que una máquina. Está conectado al tejido de la realidad. Si vamos a destruirlo, debemos tener cuidado. Las consecuencias de un fracaso podrían ser catastróficas. La expresión de Kalin se endureció. Entonces tendremos que asegurarnos de no fallar, mientras el equipo continuaba sus discusiones. Kalin no podía evitar la sensación de que se les estaba acabando el tiempo. El sindicato se acercaba y él sabía que no tendrían una segunda oportunidad si los pillaban desprevenidos. No pasó mucho tiempo antes de que sus temores se hicieran realidad. Una noche, mientras el equipo se preparaba para su último avance hacia la ubicación del nexo, la voz de Zane crepitó por encima de los Kalkane, urgente y en pánico, nos están llegando varias naves fuertemente armadas, nos encontraron. El corazón de King se desplomó mientras agarraba su blaster y corría hacia el centro de mando. Los monitores ya parpadeaban en rojo, mostrando la aproximación de una flota de naves del sindicato. «Maldita sea», murmuró King. Su mente corría como una exhalación. ¿Cómo nos encontraron? Pero incluso cuando la pregunta salió de sus labios, sabía la respuesta. El traidor Alor apareció a su lado. Su expresión era sombría. No hay tiempo. Debemos ir al nexo y destruirlo antes de que lleguen. Kane asintió. Había tomado la decisión. Kira, prepara la nave para el despegue. Celine Alor, estás conmigo. Vamos a acabar con esto. Mientras se apresuraban hacia la lanzadera, King no podía evitar la sensación de traición que lo carcomía. Alguien los había vendido y ahora se enfrentaban a las consecuencias, pero no había tiempo para dudas. Tuvieron que actuar. La lanzadera despegó justo cuando la primera nave del sindicato apareció en el horizonte. Sus armas iluminaban el cielo nocturno. Zane maniobró la nave a través de los cañones, esquivando el fuego enemigo. Mientras corrían hacia la ubicación del nexo dentro de la lanzadera, Cal y Celine trabajaron juntos para preparar los datos que necesitarían para desactivar el nexo. La tensión entre ellos era palpable, pero también había una sensación de propósito compartido. «Podemos hacerlo», dijo King con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. «Tenemos que hacerlo». Celine asintió con la mirada decidida. «Lo sé y confío en ti, Kalin». Mientras se acercaban a la ubicación del nexo, la lanzadera fue alcanzada por una explosión de una de las naves del sindicato, que la hizo girar en espiral fuera de control. Zane luchó por recuperar el control, pero estaba claro que iban a caer. «Prepárense para el impacto», gritó Zane mientras la lanzadera se dirigía hacia el suelo. El impacto fue brutal y Kalin salió despedido de su asiento cuando la lanzadera se estrelló contra el terreno rocoso. El dolor lo atravesó su cuerpo, pero se obligó a moverse para levantarse y seguir adelante.
Todos bien. King gritó con su voz. Caballo, estoy vivo. Selene respondió con voz tensa pero firme. Alor, estoy ileso. El alterano respondió ya de pie. Kira se tambaleó al ponerse de pie. Su rostro pálido pero decidido. Estoy bien, movámonos. Emergieron de los restos de la lanzadera para encontrarse en la entrada de un antiguo templo. La ubicación del nexo. El templo era una estructura enorme construida en la ladera de una montaña y rodeada por un aura de poder que hacía que el aire vibrara con energía. Pero no tuvieron tiempo de maravillarse ante la vista. El sindicato les pisaba los talones y tenían que actuar rápido. Kalin los guió hacia el templo con su blaster listo. Los pasillos eran oscuros y sinuosos, llenos de trampas y obstáculos diseñados para proteger al nexo de los intrusos. Pero Selene fue rápida para guiarlos. Su conocimiento de la antigua tecnología los guió a salvo a través del laberinto. Finalmente llegaron a la cámara central donde esperaba el nexo. El artefacto era una estructura imponente. Su superficie estaba cubierta de símbolos brillantes que pulsaban con una extraña luz de otro mundo. «Es hermoso», Selene susurró. Su voz estaba llena de asombro. King asintió. Su mirada estaba fija en el nexo. «Pero tenemos que destruirlo». Selene se dirigió al panel de control. Sus dedos volaban sobre las teclas. Mientras comenzaba a desactivar el nexo, justo cuando avanzaba, la cámara se llenó de luz y el sonido de pasos resonó en el espacio. King giró sobre sí mismo. Levantó su blaster. Solo para encontrarse cara a cara con Tos, el líder de las fuerzas del sindicato. Estaba flanqueado por una docena de soldados. Sus armas estaban entrenadas en el equipo. Kalin dijo Tos con voz fría y burlona. Debería haber sabido que estarías aquí. La mandíbula de King se tensó. Talos esperaba que no nos volviéramos a encontrar. Talos sonrió con suficiencia y perdió la oportunidad de terminar lo que empecé. Creo que no. Me has llevado directo al nexo y por eso te lo agradezco. El agarre de King en su blaster se tensó. Pero antes de que pudiera disparar, los soldados de Talros abrieron fuego, obligándolo a ponerse a cubierto. La cámara estalló en caos mientras ambos bandos intercambiaban disparos. El sonido de disparos de blaster resonaba en las paredes de piedra. Alor usó sus habilidades psíquicas para desviar el fuego enemigo mientras Kira y Kalin contraatacaban con precisión letal. Pero las fuerzas de Talros eran demasiadas y rápidamente se hizo evidente que estaban superados. Selene, ¿cuánto tiempo más? King gritó por encima del ruido. Ya casi llego. Selene respondió con voz tensa mientras trabajaba frenéticamente para desactivar el nexo. Pero cuando se acercaba al final, Talros rompió las defensas y se abalanzó sobre ella. Su espada brilló en la penumbra. Kalin reaccionó por instinto, lanzándose entre Talos y Selene. La espada lo alcanzó en el costado y gruñó de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás. La sangre se filtraba por su camisa. King gritó con voz llena de terror. Pero King no había terminado. Disparó su blaster a Toros, golpeándolo de lleno en el pecho. El líder del sindicato se desplomó en el suelo, con los ojos abiertos por la sorpresa mientras tomaba su último aliento. La cámara se sumió en el silencio mientras las últimas fuerzas de Talros eran derrotadas y Kalin se desplomó contra el panel de control. Su respiración era dificultosa. Selene corrió a su lado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba detener la hemorragia. No, pariente, quédate conmigo. Por favor, pariente. Esbozó una débil sonrisa. Su mano se extendió para tocar su mejilla. Lo siento. Selene, lo intenté. No. Selene susurró con la voz entrecortada. No me dejarás. No ahora. Pero incluso mientras hablaba, el nexo comenzó a latir con una luz cegadora. Su energía crecía hasta alcanzar un crescendo. Selene se dio cuenta con horror de que las antiguas salvaguardas se habían activado y el nexo estaba a punto de activarse. Sin otra opción, Selene usó sus últimas fuerzas para revertir el proceso,
canalizando la energía del nexo hacia adentro. La cámara se estremeció cuando el artefacto comenzó a colapsar. Su poder implosionó sobre sí mismo. Sal. Desde aquí, Selene gritó a los demás. Kira y Alor dudaron por un momento, luego se dieron la vuelta y huyeron, dejando atrás a Selene y a Qin mientras la cámara se derrumbaba a su alrededor. Selene acunó a Qin en sus brazos. Su corazón se rompió al sentir que su vida se le escapaba. Pero incluso en sus últimos momentos, los ojos de Kain estaban llenos de una feroz determinación. Tienes que acabar con esto, Selene. Destruyelo para siempre. Selene prometió. Su voz, ahogada por la emoción, lo prometo. Kain, con un último suspiro entrecortado, cerró los ojos de Kain y se fue. El grito de angustia de Selene resonó por la cámara mientras el nexo colapsaba. Su poder finalmente se extinguía. El templo se derrumbaba a su alrededor, pero Selene no se movió, se quedó a su lado. Las lágrimas de Qin corrían por su rostro mientras lo abrazaba y luego, con un último estruendo ensordecedor, el templo quedó en silencio. El sol comenzaba a salir por el horizonte, proyectando una suave luz dorada sobre el templo en ruinas. El aire estaba quieto y silencioso. El caos de la batalla ahora era un recuerdo lejano. Selene estaba sola entre las ruinas. Con la mirada fija en las estrellas distantes, el nexo había desaparecido. Su poder había sido destruido, pero el coste había sido enorme. Había perdido tanto, a su equipo, a sus amigos y, sobre todo, a Kalin. Pero allí, Selene sintió una sensación de paz que la invadió. El sacrificio de Kain no había sido en vano. El nexo ya no existía y la galaxia estaba a salvo de su terrible poder. Sabía que nunca podría olvidar lo sucedido, pero también sabía que no podía quedarse allí para siempre. Aún quedaba mucho por hacer, mucho por reconstruir. Respiró hondo. Selene se giró y comenzó a alejarse de las ruinas. No sabía a dónde iba, pero sabía que el espíritu de Kalin la guiaría. Los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, bañando el mundo con una cálida luz dorada. Y con cada paso que daba, Selene sabía que no estaba sola. Quien siempre estaría con ella, una parte de su corazón y de su alma, y juntos afrontarían lo que fuera que les aguardara el nuevo amanecer.